pero de significado nada más son dos. Muy bien, hermanos, estamos ya en Facebook. Vamos a dar inicio en este tercer tema del tabernáculo y significados. Para esto, hermanos, conforme se vayan uniendo, bueno, pues los hermanos van a ir viendo el tema. Y ahorita para iniciar le voy a pedir a mi hermano Salomón González, que nos dirija en una oración. Con gusto, hermano. Vamos a orar con reverencia, por favor. Bondadoso y buen Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos concedes la vida, la salud. Gracias por tus bendiciones y porque en este primer día de la semana nos has permitido realizar diferentes actividades, Señor Dios. Y también porque nos permites en este momento, en esta hora, llevar a cabo el estudio correspondiente. Y Padre Santo, pedimos de tu dirección, pedimos que tú seas con nuestro hermano ministro Manuel Valdés, que es el encargado de impartir el estudio en esta tarde. Pedimos que pongas palabras en sus labios, que tú lo ocupes como el instrumento indicado para dar a conocer de tu palabra, de tu doctrina, Señor, y que seamos enseñados en ella y que podamos conocer, Señor, más de ti, de todo esto que dejaste escrito en aquel tiempo, pero que tenía un cumplimiento, Señor. Y hoy en día ya lo comprendemos, ya lo entendemos, y si no fuera así, para eso mi hermano está tomando el espacio para explicarnos todo este hermoso mensaje que tú dejaste escrito en tu sagrado libro. Señor Dios, sé con cada uno también de los presentes, de los que hemos de estar atentos, hemos de estar escuchando el mensaje, tu palabra, y que sea para edificación, y así también que lo que aprendamos también lo podamos compartir con las personas que no te conocen o mismo dentro de tu misma iglesia, Señor. Padre Dios, en tus manos ponemos este estudio, en tus manos ponemos a nuestro hermano ministro y a todos los que estaremos a través de este medio conectados y escuchando y mirando el mensaje de tu palabra. Porque todo esto te lo agradecemos y todo te lo pedimos por el dulce nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Les agradecemos su asistencia a nuestros hermanos por Facebook. Poco a poco se van a ir agregando algunos más, lo mismo que por la plataforma de Zoom. En estos momentos vamos a dar inicio, hermanos, vamos a escuchar toda la exposición de nuestro hermano ministro Manuel Valdés, y al terminar pueden ustedes hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas, y hermanos, estamos con la mayor disponibilidad de responder a todos los comentarios, a todas las preguntas que ustedes pudieran hacer. Hermano Manuel, le cedemos el micrófono, pase adelante. Gracias, hermano ministro Juan Arteaga. Pues saludo una vez más en esta tarde a todos los cibernautas que nos ven por la página de la Iglesia de Dios Jonesby. Y de igual manera me da mucha alegría poder saludar a todos los hermanos de las iglesias de Dios. Reciban un cordial saludo en Cristo Jesús, paz a vosotros. Pues en esta tarde, hermanos, vamos a continuar exponiendo el estudio que tiene por título El tabernáculo y sus significados. El domingo anterior vimos dos de los tres muebles que se encuentran en el lugar santo, que fue el candelero de oro
y fue también la mesa de los panes de la proposición. Ahora vamos a ver ese tercer mueble que se encontraba ahí, en el lugar santo. Voy a subir diapositivas. Voy a compartir, hermano Juan. Ya está, ya Muy estamos bien, viendo la hermanos. pantalla. Perfecto, gracias. Pues como les decía, les mencionaba hace unos momentos, vamos a ver ahora el tercer mueble que se encontraba ahí en el lugar santo, conocido como el altar del incienso, y que estaba colocado delante del velo que está junto al arca del testimonio y ante el propiciatorio que cubre el arca. El sacerdote ahí realizaba una actividad muy sublime que era el quemar o el ofrecer ese incienso aromático, y lo hacía por las mañanas al preparar las lámparas y también al atardecer cuando alimentaba nuevamente las lámparas. Este incienso que ofrecía ahí el sacerdote en ese mueble y que estaba, vuelvo a repetir, en el lugar santo, estaba de continuo también delante de Dios, de generación en generación. Esto está simbolizando a nuestro pontífice con su incensario de oro, que ofrece el verdadero incienso que son las oraciones de su pueblo, es decir, las oraciones de su iglesia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 8, en el verso 3 y verso 4, se nos revela esto importantísimo que dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ese incienso que ofrecía el sacerdote antiguamente, hoy para nuestros tiempos está representando todas las oraciones que ofrece Dios, que ofrece su iglesia a nuestro Dios. Y este mueble estaba hecho de madera de acacia, cubierto con oro puro, y tenía una característica muy especial, pues tenía una charola en forma de corona en derredor, significando esto lo sublime, lo majestuoso del oficio que ahí se realizaba. Además, su cubierta, como vemos ahí en la imagen, que nos da una idea, su cubierta tenía 4 esquinas, simbolizando esto también los 4 puntos cardinales. Y en cada esquina tenía un cuerno. Y como vimos la vez anterior en el altar de los sacrificios, en la Biblia, el cuerno es figura de fuerza o de poder. En el Salmo número 18, verso 2, dice de la siguiente manera: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en él confiaré, escudo mío, y el cuerno o el poder de mi salud será mi refugio. Esto nos está revelando claramente para nuestros tiempos que ya no únicamente en el templo que estaba allá en la ciudad de Jerusalén se ofrecería el incienso, es decir, las oraciones al Padre Celestial,
sino que ahora en todo lugar del mundo y en el nombre de Jesucristo se elevarían a Dios rogativas, plegarias u oraciones de sus hijos. El profeta Malaquías, en el capítulo número 11, capítulo 1, verso 11, nos dice lo siguiente: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Como les mencioné anteriormente, el sacerdote ofrecía este incienso por las mañanas y por las tardes o noches, simbolizando esto, que todos los días por la mañana y por la noche, todos aquellos que hemos creído en este Dios verdadero, debemos ofrecer nuestras oraciones a Dios. El Salmo 88, verso 13, dice de la siguiente manera: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Y el Salmo 141, verso 2, dice: sea aderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vean, hermanos, los tipos y los antitipos, las figuras y las realidades. Ahora nosotros las estamos viviendo, la iglesia de Dios de este tiempo. El incienso que ahí se ofrecía era muy especial, pues estaba compuesto de 4 especias muy finas: estacte, uña aromática, gálbano e incienso puro. Y era único según el mandato de Dios, ya que no se debería de hacer otro igual. Así también en este tiempo debe ser la oración del creyente. Si no va compuesta con fe, justicia, verdad y caridad, no será acepta delante de nuestro Dios y será como si le estuviésemos ofreciendo un perfume extraño. En el lugar santísimo, que ahí tenemos una imagen en pantalla, el lugar santísimo fue separado del lugar santo por medio de un hermoso velo de color azul, púrpura, carmesí, lino torcido y labrado con querubines. Este velo estaba sostenido sobre 4 hermosas columnas, las cuales estaban revestidas de oro, pero sus basas y sus capiteles eran de plata. Y esto a nuestra vista es de gran valor. Estas 4 columnas están simbolizando los 4 evangelios, es decir, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y del apóstol Juan, cuyo contenido, hermanos, es valiosísimo, pues contiene en sus escritos el testimonio de la vida, de la pasión y muerte del Hijo de Dios. Juan, capítulo 21, verso 24, dejó escritas estas palabras acerca de la obra del Señor Jesucristo. Y dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadera, refiriéndose a todo el ministerio que realizó nuestro Señor Jesucristo durante sus 3 años y medio que duró aquí en la tierra. En esta forma, hermanos, quedó manifestada la obra redentora de salvación del mundo. Y eso también lo dice Juan, pero ahora en el capítulo número 19, verso 30, que dice: y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Y efectivamente, el Hijo de Dios había completado o había consumado la obra que su Padre le había dado que hiciera aquí en la tierra. Aquel hermoso velo
que fue elaborado por las hábiles y delicadas manos de las mujeres judías, simbolizaba precisamente el cuerpo redentor de nuestro Señor Jesucristo. Pues así, como dicen las escrituras, que el velo del templo se rasgó de dos, de arriba abajo, así fue rasgado, mortificado y azotado el cuerpo del Señor Jesús. Hebreos capítulo 10, en el verso 19 y verso 20, dice lo siguiente el escritor a este respecto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. De esta manera, hermanos, Cristo le abrió al creyente un camino nuevo, dejando franca la entrada hacia el lugar santísimo, es decir, al cielo mismo, en la presencia de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 24 dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahí precisamente en el lugar santísimo, hermanos, se encontraba otro hermoso mueble, que era el arca de la alianza. Según Éxodo capítulo 26, verso 34, nos dice lo siguiente. Ese mueble estaba simbolizando ni más ni menos que el nuevo pacto, ¿sí? Pero este mueble era una urna o caja de madera de acacia, cubierta de oro. Y vuelvo a repetir, está simbolizando el nuevo pacto que Cristo Jesús selló con su sangre preciosa. Y él mismo lo dijo allá en el Evangelio de Mateo, capítulo número 26, en el verso 28, dice de la siguiente manera: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces vean cómo esa arca que se encontraba en el lugar santísimo está representando el nuevo pacto, ese nuevo pacto en el cual entra la iglesia de Dios, de la cual nosotros somos parte. Pues bien, esta urna tenía una tapa, es decir, una plancha de oro puro que se llamaba el propiciatorio. Y se llamaba así, o se llamó así, porque de ahí Dios era propicio o favorable al pueblo de Israel. Y está simbolizando a nuestro Señor Jesucristo también, porque el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo número 4, en el verso 10, acerca de ese propiciatorio dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pues, ¿a quién acudiría el pecador si no es a Cristo? Para decirle: sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Y por medio de él, implorar la misericordia y el perdón de Dios y Padre nuestro. Sobre el propiciatorio estaban dos querubines que están simbolizando los dos pactos que se pronunciaron sobre el pueblo de Israel y sobre la iglesia de Dios. Jeremías capítulo 31 nos dice algo muy claro acerca de este pacto. Y dice Jeremías capítulo 31, en el verso 31 lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Recordemos que cuando Moisés descendía del monte Sinaí y vio al pueblo
que se estaba corrompiendo adorando un ídolo, Moisés, sin meditar que eran tablas con la escritura de Dios, arrojó las piedras y las quebró. Pues ahí, hermanos, está simbolizando que ese pacto Israel lo había roto. El verso 33 dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán un pueblo. Y el profeta Malaquías, hermanos, nos habla algo muy importante de este nuevo pacto, y que dice, he aquí, yo envío mi mensajero. ¿Quién es ese mensajero? Juan el Bautista, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Cuál templo? La iglesia de Dios, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto. ¿Quién es ese ángel del pacto? El Señor Jesucristo, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues bien, esos querubines que estaban en el propiciatorio tenían sus alas extendidas. Y no crea usted que eran para proteger el propiciatorio, no. Esas alas extendidas están figurando la protección que Dios le da. No solamente se la dio a su pueblo Israel, sino que ahora también se la da a su iglesia. El Salmo 36, verso 7 dice así, cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Estos querubines de igual manera tenían sus rostros mirando hacia abajo, señalando la reverencia y la adoración de la cual el Hijo de Dios es digno merecedor. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente, y otra vez, cuando introduce el primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios, porque efectivamente el Señor Jesucristo también es digno de adoración y de alabanza. En el interior de la urna o del arca del pacto se encontraban las tablas de la ley. Aquellas tablas de la ley que Moisés tuvo que labrar, pero que Dios las volvió a escribir con su propio dedo. Pues esto está simbolizando que en el nuevo pacto los 10 mandamientos ya no quedaron escritas en tablas de piedra, sino que ahora están en el corazón del creyente. Y eso lo dice claramente el apóstol Pablo allá en su segunda de Corintios, capítulo 3, verso 3, que dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Ahí también, en el arca, dentro del arca, había una vasija con un gomer de maná que recogieron los israelitas allá en el desierto y que fue puesta dentro del arca como un testimonio de la misericordia y del poder de Dios hacia los hijos de Israel. Pues esto está simbolizando o nos está diciendo que en la nueva alianza viva y eterna se encuentra el verdadero pan que descendió del cielo, es decir, el Hijo de Dios. Ahí el Evangelio de Juan, capítulo número 6, verso 31, dice lo siguiente, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, saduceos, a todos ellos, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y todos ellos no entendieron este mensaje, porque ahora la iglesia de Dios
año tras año, cuando celebra el memorial de la cena y come ese pan ácimo que está simbolizando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el jugo de la vid que está simbolizando su sangre preciosa, y ellos no la entendieron. Ahí también, dentro del arca, se encontraba la vara de Aarón, que floreció cuando el pueblo puso en duda su sacerdocio y se rebelaron contra Moisés. Pues esta vara está representando la fe en Cristo. Isaías capítulo número 11 nos dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Y todos sabemos que Isaí fue padre del rey David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y allá en Hebreos capítulo 12 nos dice que esa vara que menciona Isaías es Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fuera del arca, a un lado, se encontraba el rollo o libro de la ley de Moisés, y que mandó poner ahí. ¿Por qué lo mandó poner ahí? Pues fue para que fuese un testigo contra el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 31, verso 26 dice, los rollos de la ley que estaban colocados fuera del arca significan que en el nuevo pacto quedarían fuera de todo ritualismo. Deuteronomio dice así, tomad este libro de la ley y ponelo al lado del arca del pacto de Jehová, nuestro Dios, y estaré allí por testigo contra ti. Y como les decía, esto está simbolizando que en el nuevo pacto quedaría fuera todo el ritualismo de la ley de Moisés, que estaba escrito a la letra, y daría paso al sublime sistema espiritual de Jesucristo. En 2 Corintios, capítulo 3, verso 6, dice de la siguiente manera, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sí? Ahora es necesario, hermanos, conocer también lo que simbolizaban las cortinas, sus colores y también las cubiertas que tenía el tabernáculo. Las tablas que integraban el tabernáculo cargaban 10 cortinas de lino fino de color azul con querubines. Este color está representando lo excelso, lo sublime, lo celestial. Ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo número 1, verso 19, dice así. Efesios capítulo 1. Dice de la siguiente manera, ¿y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitando de los muertos y colocándolo a su diestra en los cielos. Y ahí mismo en Hebreos capítulo número 7, en el verso número 26, se encuentra lo siguiente, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El color púrpura se utilizaba antiguamente en las vestimentas de los reyes, simbolizando esto la realeza y el dominio del Señor Jesucristo. En el libro de los Cantares,
capítulo 7, verso 5 dice de la siguiente manera: tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Y Juan, en el capítulo número 18, nos dice lo siguiente acerca de Cristo Jesús. Y le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y sabemos, hermanos, que en este tiempo de gracia, Cristo Jesús fungió como rey, reinando en los corazones de todos los creyentes, pero vendrá el día en su segunda venida cuando vendrá con todo poder, con toda gloria, siendo Rey de Reyes. Pues bien, el color púrpura, el color carmesí o rojo, está representando la sangre preciosa de Cristo, con la cual formó la iglesia de Dios. Y eso lo dice el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Estas hermosas cortinas se hicieron en pares y fueron unidas o juntadas mediante un centenar de lazadas y de corchetes, pues estos también tienen un significado para nosotros los creyentes en este tiempo, porque esos corchetes y esas lazadas están simbolizando a los primeros 120 hermanos sobre los cuales descendió el Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, en el verso 1, dice de la siguiente manera: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos nuestros hermanos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, es decir, idiomas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas o en idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Después de las cortinas de lino fino, estaban otras cortinas hermosas. Estas cortinas eran de pelo de cabra. Éxodo 34 dice la siguiente, Éxodo 36, verso 14, dice de la siguiente manera: hizo a sí mismo cortinas de pelo de cabra para la tienda sobre el tabernáculo e hízolas en número de 11. Pues estas cortinas también tienen un simbolismo muy especial, porque están representando ni más ni menos que al pueblo de Dios, es decir, al pueblo de Israel. Allá en el libro de los Cantares, en el capítulo número 6, verso 4 y verso 5, dice: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear, como Jerusalén, impotente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se muestran en Galaad. A este respecto, hermanos, quiero mencionarles que casi todos los escritores judíos de la era cristiana interpretan este bello poema como una figura profética referente al pueblo de Israel desde el Éxodo hasta la venida de su Mesías. Después seguía una cubierta de cueros teñidas de rojo, de cuero de carneros teñidas de rojo. Éxodo capítulo 36, verso 19, que lo tenemos en pantalla, nos dice:
e hizo una cubierta para la tienda de cueros rojos de carneros y una cubierta encima de cuero de tejones. Pero primeramente, esos cueros rojos de carneros están simbolizando a los primeros 144,000 judíos convertidos al evangelio, los cuales formaron la iglesia de Dios en el primer siglo de nuestra era y que ofrendaron sus vidas por el testimonio y la fe de Jesucristo. El apóstol Pablo ahí en Romanos, refiriéndose a esos tiempos peligrosos que vivió la iglesia de Dios, dijo lo siguiente: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas al matadero. Pero fíjese lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 13, refiriéndose a estos 144,000 judíos convertidos al evangelio. Y dice Juan, y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de aquella grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Los 144,000, juntamente con Cristo, hermanos, le dieron forma al nuevo tabernáculo, el cual empezaba a construirse, que es la iglesia de Dios. Y fue así que con la sangre de Cristo, que es la sangre del testamento eterno, fueron amalgamados judíos y gentiles, haciendo de los dos un solo pueblo. Efesios capítulo 3, verso 6 dice: que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el evangelio. Aquellas cubierta de cueros de tejones está simbolizando a estos gentiles que fueron incorporados a la iglesia de Dios. Ahí mismo en Gálatas capítulo 3, verso 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en uno en Cristo. Así se cumplió la figura de aquella última cubierta de cuero de tejones, animales inmundos que simbolizaban, vuelvo a repetir, al pueblo gentil y que fueron adheridos a la iglesia de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 28, vea lo que dice el apóstol Pedro. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. De esa revelación que Dios le dio a Pedro, empezaron a adherirse los gentiles a la iglesia de Dios. Ahora también, hermanos, es necesario conocer el significado de aquellas vestiduras de gala que lució Aarón, pontífice de aquel tabernáculo terrenal, y que estaba simbolizando al pontífice celestial, que es Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, que vino a establecer el nuevo tabernáculo que Dios quería, es decir, su iglesia. Las vestiduras sacerdotales no fueron ideadas por Moisés, sino por Dios. Allá en el monte Sinaí, le dijo Dios cómo debería de vestir el sacerdote. Levítico capítulo 8, en el verso 7 y verso 9 dice así: y puso sobre él la túnica, y ciñólo con el cinto, vistióle después con el manto, y puso sobre él el efod, y ciñólo con el cinto del efod, y ajustólo con él. Púsole luego encima el racional, y en él puso el urín y el tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en su frente delantero puso la plancha de oro,
la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. No se debe de pensar que estas vestiduras sacerdotales fueron sencillas y corrientes. No, por el contrario, estas vestiduras se realizaron con oro, con lino fino y piedras muy preciosas. Con esto, los sabios de Israel, del pueblo de Israel, hicieron las hermosas vestiduras para el sacerdote terreno. Y Cristo, como sacerdote celestial, vistió estas vestimentas en un sentido espiritual. O sea que cada una de estas vestimentas está representando una o más virtudes, de las cuales veremos a continuación. Iniciaremos con la túnica de lino. Éxodo capítulo 28, verso 39 nos dice: y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Es decir, que la túnica, hermanos, esta vestimenta estaba bordada primorosamente de inmaculada blancura y que se ponía sobre los calzoncillos de lino, y era lo suficientemente larga que cubría hasta la planta del pie. A ella le cubrían otras prendas, al grado que la mayor parte de esta vestidura iba oculta. Solo se apreciaba la parte final de los pies. Y ahí en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 13, nos da una idea de lo que estamos ahorita mencionando. Y dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pues bien, esta vestidura, según su diseño y su color, está simbolizando la pureza íntima del sacerdote, pues lo puro de todas las cosas está en lo interno, y en el creyente lo debe de estar también. La pureza debe estar en su corazón. Eso lo dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 5, en el verso número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cristo Jesús fue el único pontífice que pudo lucir estas vestimentas interiores de la pureza ante Dios y ante los hombres. Hebreos capítulo 7, verso 26 dice lo siguiente: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Esta túnica estaba ceñida o ajustada al cuerpo del sacerdote por un cinto. Y ese cinto también tiene un simbolismo y está representando la fidelidad. El profeta Isaías, en el capítulo número 11, verso 5, nos dice lo siguiente acerca de esa prenda: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. La segunda prenda que cubría la túnica era un manto azul. Y esa cubría a la túnica. Y tenía en el borde inferior unas campanitas y unas granadas, como nos lo dice el libro del Éxodo, capítulo 28, verso 31 y verso 33. Dice: harás el manto del efod todo de jacinto o de azul. Y abajo en sus orillas harás granadas de jacinto, púrpura y carmesí, por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Esta prenda de color azul cielo está simbolizando la fe, pues Cristo Jesús es poseedor de esa virtud salvadora que es muy necesaria para el creyente. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 2, en el verso 16, dice lo siguiente:
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, pero no de los 10 mandamientos, sino por las obras de la ley de justicia de Moisés. Sino es justificado por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y esta fe, hermanos, es inmensa como el cielo. Y ella cubrió a Cristo en los momentos más difíciles de su prueba y también de la tentación. El apóstol Juan, allá en capítulo 5, en el verso 4, dice lo siguiente: porque a todo aquello que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, es decir, nuestra fe. Así Cristo estuvo perfectamente vestido de esa virtud celestial que es protectora de la pureza. Ahora bien, las campanitas de oro que colgaban del manto anunciaban los movimientos del sumo sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo y de ahí, del lugar santo y del lugar santísimo. Era como una melodía celestial en cada uno de los trabajos que realizaba el sumo pontífice. Pues estas campanitas de oro simbolizan una virtud de muy alto valor, como lo es la caridad o el amor. Primera de Corintios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, acerca de esta virtud, escribió lo siguiente. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo caridad, vengo a ser como el metal que resuena o el címbalo que retiñe, es decir, un simple reteñir. Pues bien, un sonido de metal únicamente. Eso es lo que están simbolizando esas campanitas, esa virtud de la caridad o del amor. Ahora les hablaré de las granadas. Este fruto en su interior tienen 9 divisiones o celdas separadas por una delgada capa membranosa que están simbolizando los 9 dones del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, en el verso 8 dice lo siguiente: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y que son los siguientes, ¿sí? Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discreción de los espíritus, género de lenguas e interpretaciones. Y el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 8, nos complementa esta figura y dice, porque a la verdad a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de santidad por el mismo Espíritu. Y Cristo Jesús reunió en su vida todas esas virtudes como el verdadero pontífice, pues fue investido por el Espíritu Santo con la plenitud de todos esos dones. Es por eso que hizo tantas maravillas, tantos prodigios, tantos milagros, levantó muertos, dio vista a los ciegos y muchas cosas más. Y por medio de todas estas cualidades, hermanos, su voz resonó predicando el evangelio al grado que siempre se conocieron sus pasos durante su ministerio en este mundo. El apóstol Mateo nos lo dice allá en el capítulo número 9, verso 35. Y recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora pasemos a ver la siguiente prenda, que es el efod. Según Éxodo capítulo 39,
verso 2 y verso 3 dice, hizo también el efod de oro, de cárdeno, púrpura, carmesí, lino torcido. Y extendieron las planchas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto y entre la púrpura y entre el carmesí y entre el lino, con delicada obra. Pues bien, se ha dicho, hermanos, que este efod parecía un chaleco o una cota. Y esta prenda está simbolizando la justicia. Isaías capítulo 59, verso 17 dice, pues la justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. La justicia, hermanos, es el vestido más hermoso, más fuerte y más poderoso. Y Cristo Jesús la portó ante las gentes. Romanos capítulo 3, verso 22 dice, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Sobre el efod vemos que iba el racional del juicio. Éxodo capítulo 39, verso 8 nos dice lo siguiente. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del efod, de oro, de jacinto, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Este efod tenía 12 hermosas piedras incrustadas, pues esas 12 piedras están simbolizando a los 12 hijos de Israel o a las 12 tribus de Israel. Tenía también 2 elementos, el Urim y el Tumim. Éxodo capítulo 28, verso 30 nos lo dice. Y pondrás en el racional del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Jehová. Pues estos 2 elementos, hermanos, el Urim y el Tumim, están simbolizando la gracia y la verdad. Eso lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 1, verso 14 y verso 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Ahora, hermanos, les hablaré de la mitra. Esta prenda se usaba para cubrir la cabeza del gran sacerdote o del sumo sacerdote, según el libro del Éxodo, capítulo 28, verso 39, dice, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Pues esta mitra que portaba el sacerdote o el gran sacerdote antiguamente está simbolizando para nuestros tiempos la salud o la salvación para el creyente. Y eso lo dice el apóstol Pablo allá en la epístola a los Efesios, capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este yelmo era una protección con la cual los guerreros antiguos cubrían su cabeza para no sufrir heridas en la batalla. Y Pablo le manda al creyente a apropiarse de este yelmo o de este casco que está simbolizando la salvación. La mitra llevaba una diadema de oro con las palabras gloriosas en grabadura de sello, santidad a Jehová. Éxodo capítulo 28, verso 36 lo dice. Harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. Pues bien, este diadema
iba al frente de la mitra y está simbolizando al Espíritu Santo de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 13, que dice, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Cristo Jesús, hermanos, portó esta hermosa mitra sobre su cabeza al portar el Espíritu Santo y llevar el evangelio de salvación. Concluyo, hermanos, esta exposición recordándoles que todas las imágenes y el video que les mostré son únicamente ilustrativos. Toda la información de este estudio tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras, complementándose con los cuadernos de estudio El Tabernáculo y sus significados que la Iglesia de Dios, Yonishbi, edita. Y también déjenme decirles que estos cuadernos fueron redactados y supervisados por el ministro Edmundo Arteaga Rivadeneira. Cualquier duda, pregunta o sugerencia sobre este tema u otros temas, favor de dirigirse a las direcciones del correo electrónico mencionadas en este folleto. Pues gracias por su atención y le cedo los micrófonos a nuestro hermano ministro Juan Arteaga y espero que este estudio haya sido de mucho provecho para todos ustedes. Paz a vosotros. Muchas gracias, hermano Manuel. Bueno, esta es la conclusión de este tema. Sí, más que nada quisiéramos saber si hay alguna duda, algún comentario al respecto. Agradecería que mis hermanos en Zoom nos compartieran su pantalla, su cámara, para poder ver quiénes están. Y pues nuestros hermanos en Facebook, les agradecemos también su asistencia. Nosotros pensamos que el tema pues no está bastante claro, bastante entendible, pero tal vez porque algunos no han manejado este tema, no tengan conocimiento de él, pudieran tener alguna duda. Pero hermanos, ahora sí que los micrófonos son de ustedes para escuchar sus comentarios, sus dudas, y nosotros estamos dispuestos a escucharlas y a darles respuesta. Nuestros hermanos en Zoom. Bueno, pues quiero saludar a nuestro hermano Jorge Luis Vargas, lo mismo que nuestro hermano Víctor Manuel, que constantemente nos acompaña. Veo aquí a un hermano con el número telefónico, no encuentro su nombre, pero pues nos da gusto que nos acompañen. Nuestro hermano Víctor, quisiéramos que nos hiciera algún comentario, cómo ha visto el tema, si le ha quedado alguna duda. Con aprecio, hermano. Es una belleza. No teníamos el privilegio de escuchar tales exposiciones, sino hasta agradeciéndole en persona que en alguna ocasión su papá nos hacía, digamos, como promocionándonos literatura que él tenía, no haber llegado hasta esos momentos de adquirirla, pero qué bueno, gracias a Dios que se da este medio, y también miembros de la iglesia que están por ahí en conectados. Este privilegio, hermano.
también para nosotros es un privilegio y un gusto poder compartirla, todo este conocimiento que en la Iglesia de Dios se ha predicado por muchos años. Lo que nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga realizó fue volver a buscarla, porque mucha de ella estaba archivada por la Iglesia de Dios. Él la retoma, la abunda y la comparte a la Iglesia de Dios. Ahora, bueno, pues tenemos ese gusto de hacerla llegar a todos ustedes, hermanos. Saludamos a nuestro hermano Gerson Ramírez desde Celaya. Pasa a vos, hermano Gerson Ramírez. Nos da gusto que también nos acompañe por Facebook. Y también, bueno, pues nuestro hermano Jorge Luis Vargas, que lo estamos conociendo también por este medio. Pues quisiéramos saber si tiene algún comentario que nos pudiera decir al respecto. Sí, pasa a vosotros, hermanos. Primeramente, pues, gracias, hermanos, por compartir este conocimiento. Yo ya tenía cierta información, cierto conocimiento de esto, pero pues ahora ya lo complemento con ciertos datos que no tenía. Y pues es todo, hermanos. Pasa a vos. Pasamos, hermano Jorge, muchas gracias. Y pues les reiteramos, estamos abiertos a cualquier comentario. Y si en algún momento dado tuvieran alguna duda, hermanos, con toda confianza, podemos platicarla, podemos explicarles aún más detalladamente. Esto por cuestiones del tiempo también a veces nos lleva a ser un poquito más rápidos en esta cuestión, pero todo esto se puede ver con todavía mucho más detalle. Pero creemos que a grandes rasgos se han tocado todos los puntos más importantes de este tema y pues creemos que no da lugar a dudas. Nuestro hermano Gerson Ramírez, agradecemos su comentario. Adelante, amados hermanos, sigamos adelante. Muchas gracias, hermano Gerson, que nos acompaña por Facebook. Nuestro hermano Eduardo Vázquez también manda saludos y agradece a nuestro hermano por este tema. Hermanos, bueno, pues para al parecer todo ha quedado claro y les reiteramos, seguimos con la disposición de poderles presentar estos temas. Hoy llegamos a la conclusión de este tercer tema de tabernáculo y significados. No concluye ahí en sí todo este tema. Aquí vienen también las fiestas judías, las fiestas que también se le fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí y que también han causado gran controversia a lo largo de la Iglesia de Dios. Hoy muchos tienen la duda si se tienen que seguir celebrando o si no se celebran, por qué causa no se celebran. Ese sería nuestro siguiente tema. Tenemos aquí un comentario de los hermanos de la Iglesia de Dios El Shaddai. Dice, pasa a vos, hermanos, si Dios instituyó el sacerdocio de la tribu de Leví, ¿por qué Cristo, siendo de la tribu de Judá, ocupó este lugar? Bueno, pues aquí le correspondería a mi hermano Manuel Valdés darle respuesta a este cuestionamiento. Él es el expositor y le damos la palabra a nuestro hermano Manuel Valdés. Efectivamente, hermanos, Dios, por medio de Moisés, instituyó un sacerdocio terreno que era figura del sacerdocio de Cristo Jesús. Recordemos que antes del sacerdocio levítico estaba el sacerdocio de Melquisedec. Y ahí el apóstol, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 4, me parece, Hebreos, déjeme ver, verso 7, perdón, capítulo 7,
Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Es decir, que antes del sacerdocio levítico estaba el sacerdocio de Melquisedec. Y las escrituras no dicen nada de este sacerdocio, nomás dicen sin linaje, sin padres, etcétera, etcétera. Y efectivamente, este es el sacerdocio que ahora ocupa nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo efectivamente fue de la tribu de Judá, y al respecto no menciona nada la tribu de Judá, pero sí menciona el sacerdote de Melquisedec, y el Señor Jesucristo está retomando, si así se puede llamar la palabra, ese sacerdocio de Melquisedec para que sea nuestro sumo sacerdote. Dice el verso número 3, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni fin de días, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 7, verso 3. Entonces, el sacerdocio de Aarón iba a tener su cumplimiento porque fue imperfecto, pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, como el de Melquisedec, dura para siempre. Por eso es perfecto, por eso Dios utilizó la figura del sacerdocio levítico para dejar una enseñanza a su pueblo y ahora a su iglesia de este futuro sacerdote. A ver si aclaré su duda de los hermanos del Shaddai, que por cierto, ya se los prediqué, creo, allá en el Shaddai, hermanos, el sacerdocio de Melquisedec. Muy bien. Bueno, esperamos a ver qué nos dicen nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en el Shaddai. Y ahí está la respuesta al comentario o a la pregunta que ellos realizan. Saludamos a nuestro hermano Ismael Ayala Fuentes. También nos envía un saludo desde Estados Unidos. Le agradecemos su compañía y pues lo seguimos invitando aquí a estos estudios. Les comentaba, la siguiente parte de este tema sería el misterio revelado, con el cual vamos a continuar con este tema. Con este ya estaríamos hablando. Estaríamos hablando de las fiestas judías. Sería el tema que nos correspondería la semana entrante. Hermanos, ya ustedes verían si hay algún cuestionamiento a ese respecto, alguna duda, lo estaríamos viendo. Y aquí esperamos tratarlo en tres sesiones. Esperamos que se pueda llevar a cabo en estas 3 sesiones, porque sí, el tema es amplio. Estoy teniendo problemas técnicos. Hoy en día hay alguna información acerca de todo este inmobiliario. Hermano Juan Arteaga, ¿me escucha? Sí, adelante. Creo que hay una pregunta en Facebook que dice acerca de que si hay alguna información acerca de este inmobiliario de hoy Sí, en día, ¿dónde quedó? Sí, hermano. Si le puede dar respuesta. Lo único que se sabe, hermanos, es que en el año 70, cuando Tito
conquistó Jerusalén, destruyó el templo. Lo único que se sabe es que Tito se llevó el candelero de oro. En el arco de Tito, precisamente el arco de la Victoria, ahí se ve un grabado, cómo muestran que llevaban el candelero de oro. Es lo único que la historia dice a este respecto. De los demás muebles no se menciona nada, hermanos, nada. Yo lo único que puedo decirles es de Tito, que de ese sí la historia lo confirma, que él se llevó el candelero de oro y no sé si otros artículos, pero en la imagen se ve claramente ese candelero de oro. De los demás muebles no se sabe nada, hermanos. Nada más. Muchas gracias, hermano Manuel. Esa es la parte de la información que se tiene al respecto. Hay alrededor de todo esto, pues sí, hay muchos cuentos, hay muchas historias que se han tejido alrededor de este mobiliario, pero en sí, como decía nuestro hermano, no hay nada claro. Hermanos, pues no sé si hay algún comentario más, alguna duda. No. Nuestros hermanos de la Iglesia de Dios El Shaddai dicen, muchas gracias por las respuestas, pasa voz. Hermano. Bueno, pues nuestros hermanos... Sí, hermano, adelante. Sí, oiga, está muy interesante los temas, pero no tuve la dicha de escuchar todo. Pero como una aclaración o como pregunta, ¿será que todos los utensilios, ¿verdad?, que se mostraban en el tabernáculo, así como nuestro ministro explica, entonces se siguen manifestando, aunque sea de otra manera en nuestros días, ¿verdad? O en otras palabras, siguen presentes ya en el significado. Le contesto, Muy hermano, bien, hermano Manuel. efectivamente, perdón, hermano ministro. Efectivamente, hermano, todo aquello, todo el mobiliario, todos los utensilios, todos fueron figuras. Ajá. Hoy nosotros como miembros de la Iglesia de Dios, aquellas figuras que encerraba el tabernáculo con todo su inmobiliario, hoy nosotros estamos viviendo las realidades. Hace 8 días o hace 15 días me parece mencionábamos algo referente a la mesa de los panes de la proposición, que aquellos vasos que se utilizaban ahí en la mesa juntamente con los panes, todos esos ahora son figuras de los creyentes. Ajá. ¿Sí? Entonces, hoy en día, todos nosotros como Iglesia de Dios lo que estamos viviendo es únicamente las realidades de todas aquellas figuras. Nada más, hermano. Ok, hermano. Y también tenía una duda acerca del sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Aunque como se menciona en la Biblia que no tiene mucha historia, pero sería toda una continuación de nuestro Señor Jesús. El sacerdocio de Melquisedec sí es el sacerdocio que está realizando ahora nuestro Señor Jesucristo, efectivamente es la continuación del sacerdocio de Melquisedec, porque vuelvo a repetir ahí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 7, lo menciona claramente el escritor, y le voy a dar lectura a una parte. Dice ahí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 7, de la siguiente manera. Permítanme un segundo, ¿eh? Dice así. Dice capítulo número 7 a los Hebreos, de la siguiente manera, verso 12. Pues mudado el sacerdocio, refiriéndose al sacerdocio levítico o de Aarón, es necesario que se haga también mudanza de la ley. ¿Cuál ley? La ley sacerdotal.
porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar, es decir, de la tribu de Judá. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Entonces, Amén. el escritor a los hebreos nos lo está diciendo claramente. Claro. Aquel sacerdocio terreno fue una figura, pero no llegó a ser perfecto. Entonces, ¿qué hace Dios? Quita ese sacerdocio y levanta otro sacerdocio perfecto. Es decir, a la continuación del sacerdocio de Melquisedec, que ahora lo está desarrollando el Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén, hermano. Esa era mi Gracias. duda también. Gracias, mi hermano. Pues, gracias, hermano, también por su comentario, por sus dudas. Y bueno, es lo que la Iglesia de Dios siempre ha predicado a este respecto, hermanos. Como ustedes pueden ver, no nos separamos de la doctrina de la Iglesia de Dios, sino que al contrario, siempre buscamos de enriquecerla y de aclararla a todo el pueblo de Dios. Hermanos, eso sería todo por el día de hoy. Les agradeceremos que nos acompañen el próximo día domingo, si nuestro Dios lo permite, y vamos a tener el tema del misterio revelado. Les había puesto la presentación, pero tengo fallas técnicas que hay que arreglar a lo largo de esta semana para poder exponer el próximo domingo este tema, ya que un servidor es el que lo va a realizar. Hermanos, bueno, pues agradecemos a todos los que nos acompañan por Facebook, a todos nuestros hermanos que estuvieron presentes y aquí por Zoom. Hermanos, pues están invitados, les vamos a hacer llegar el link para que puedan accesar. De todas maneras, por Facebook también va a estar apareciendo. Esta grabación la subimos a YouTube porque hay hermanos que accesan por ese medio. Ya lo pueden revisar las grabaciones y pueden estar repasando todo este tema. Si no hay más comentarios, si no hay más, hermanos, pues nos vamos a retirar. Les voy a pedir que inclinando nuestros rostros, pues demos gracias a Dios por este momento que nos permitió el Señor. Vamos a orar. Le damos gracias, bendito Padre, porque tú nos has permitido estar reunidos en estos momentos, en diferentes lugares, en diferentes estados e inclusive países. Tú nos has permitido analizar un poco de tu palabra y te pedimos, Padre, que todo lo que aquí se ha hablado pueda quedar en nuestras mentes, lo podamos seguir repasando, porque es necesario compartirlo con tu pueblo, que tu iglesia conozca todos estos asuntos, porque, bendito Padre, sabemos que es importante tener todo el conocimiento de tu doctrina. En tus manos nos ponemos, pidiéndote bendición para todos nuestros hermanos que han estado presentes por estos medios, por medio de Zoom, por Facebook. Para nosotros tal vez estamos distantes, pero sabemos que para tu omnipresencia, tú nos ves a todos, a cada uno de nosotros, como si estuviéramos uno al lado del otro. Señor bendito, te agradecemos por todo esto y te pedimos que nos permitas volvernos a reunir el próximo día de domingo, el primer día de la semana, para seguir analizando tu palabra, pues te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pues muchas gracias, les agradecemos su compañía. Paz a vosotros. A vos, A vos, paz. paz. Paz a hermano. vosotros. A vos, paz. Me da mucho gusto conocerlos, hermanos, aunque sea por la internet. Dios les Amén, bendiga hermano. en sus congregaciones. Igualmente a usted, hermano. Pasa a usted. Paz a A vos, vos. paz, hermano. Paso a vos. Vos paz, hermano.